Muy buenas noches para todos ustedes, mucho gusto. Mi nombre es César Arboleda, soy psicólogo de profesión y estoy muy honrado de tener la oportunidad de disfrutar con ustedes el día de hoy en este espacio tan significativo para hablar de un tema que nos ha tocado, que nos acompaña en nuestra cotidianidad colombiana, en nuestra cotidianidad latina. Y a partir de allí es muy importante no solamente entender y comprender, dimensionar, delimitar ese problema, sino que también es muy importante saber cuál es nuestro llamado a la acción. En este espacio de aproximadamente 30 a 40 minutos, usted va a tener una tarea muy importante y es la tarea de interiorizar cada cosa que aquí hablemos y aquí abordemos. Aquí vamos a estar interactuando como lo hemos hecho desde que iniciamos la prueba de sonido, hemos estado interactuando, hemos estado charlando con ustedes. Entonces, esa es la idea. La idea es que podamos tener una conversación amena. Ahora, quiero contarles que los voy a estar leyendo, pero voy a hacer la presentación, voy a estar haciendo preguntitas. Si me las pueden responder, me las van respondiendo y vamos interactuando. Si ustedes tienen preguntas, esas preguntas las vamos a hacer al final de la presentación. Cuando digamos muchas gracias, ahí es cuando ustedes van a poder hacer las preguntas y vamos a tener un intercambio de saberes, un conversatorio cortico en función de esas dudas y esas preguntas que ustedes puedan llegar a tener en función pues de esta presentación. Entonces, la presentación de hoy titula Prevención de la violencia y la agresión en entornos de desarrollo. Y escuchen muy bien esta otra parte. Estrategias y roles comunitarios para un entorno seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que resume todo lo que les acabo de decir. Que aquí hay un llamado para la acción. Para mí, para ustedes y para las personas que ustedes impacten en su cotidianidad. Después de esto, usted tiene las herramientas para lograr hacer algo diferente en su comunidad. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a abordar este espacio? Lo primero es que tenemos que definir. Cuando entendemos y comprendemos un concepto, es a partir de allí que nosotros vamos a poder entender qué es lo que está pasando en el momento, qué es lo que me está acompañando en mi entorno. ¿Será que mi entorno es violento o será que mi entorno es agresivo? Quiero contarles que la violencia específicamente va directamente a ejercer de manera consciente, de manera directa, premeditada, un daño directo sobre la persona. Puede ser físico, puede ser emocional o esto lo podemos resumir en una palabra que es la palabra poder. Daño directo, intencional, voluntario, premeditado, consciente hacia otra persona es violencia. La agresión eventualmente puede llegar a tener alguna relación con esa afectación física, con esa afectación emocional, pero no siempre va con la intención de hacer daño. Es una reacción que sale a partir de un momento específico. ¿Qué quiere decir esto? No hay posibilidad que haya violencia sin agresión, porque cuando estamos siendo violentos, ejercemos agresión, es decir, ejercemos un comportamiento que directa o indirectamente va a dañar al otro, pero siendo conscientes de ello. Pero no siempre, cuando somos agresivos, somos violentos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi reacción puede ser fuerte, puede generar un daño,
pero no tienen la intención de dañar al otro, sino de sentir una paz, sentir un alivio conmigo mismo. Claros estos conceptos, vamos a continuar. Porque es importante entender la prevención en nuestros entornos de desarrollo. Como les decía al principio, nuestro entorno de desarrollo es de por sí y per se violento. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué? Y quiero que nos remontemos un poco hacia la historia de nosotros como latinos, de nosotros como colombianos. Y es que nuestra base genética, esto ya es una cuestión genética, nuestra base genética nos dice lo siguiente. ¿Quiénes fueron? Y esa es una preguntita para el público, entonces espero la respuesta. ¿Quiénes vinieron a conquistarnos a nosotros? 10 puntos para el primero que conteste. Muy bien, Liz, excelente. Los españoles, muy bien. Pero ¿qué españoles nos conquistaron a nosotros? No vinieron la realeza hasta muchos años después. Quienes nos conquistaron a nosotros fueron las personas que estaban en las cárceles, personas acusadas de delitos muy graves para la época, personas con antecedentes criminales bastante marcados y con un índice de violencia bastante elevado. Esas fueron las personas con las que se hizo esa mezcolanza genética en nuestros entornos. ¿Eso qué quiere decir? Que la violencia es un manto que genéticamente nos ha acompañado dentro de nuestro desarrollo como individuos. Entonces, de por sí hay una predisposición por antecesores de violencia. Y esto se ha visto a lo largo de toda nuestra historia como país y como región, hablando propiamente de Latinoamérica y el Caribe, por supuesto también hablar de Centroamérica. Entonces, como tenemos esa base genética, ya tenemos un porcentaje de predisposición. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Que en mi entorno yo tengo una base genética, pero mi compañero también la tiene, pero mi jefe también la tiene, pero todas las personas también la tienen. Y si esa base genética le sumamos que crecimos o crecemos en unos entornos que tampoco nos favorecen y que muy seguramente, no digo que todos, normalizan violencias visibles, violencias invisibles, ¿qué va a pasar entonces con nosotros? Tenemos una predisposición genética y si a eso le sumamos un entorno que nos coacciona a que la violencia es la única arma para lograr lo que necesitamos y lo que queremos, y vamos a irnos a algo básico, el transporte. Ir por la calle y que alguien nos eche pito, nos toque el claxon. Si yo
voy tranquilo, voy en paz conmigo mismo, digo, bueno, pero ¿y si ese día yo no gestioné mis emociones y resulta que peleé con mi pareja, tuve un problema con mis hijos, en el trabajo voy supremamente mal o en la universidad voy mal? Mi respuesta va a ser que el otro no tiene por qué pasar por encima mío y me voy a descargar con alguien que no tiene la culpa que mi vida no esté en adecuadas condiciones, que la percepción que yo tenga del mundo sea un halo negativo que me impida ver las cosas bonitas y maravillosas de la vida. Entonces, va a ser muy importante que yo como persona entienda que debo prevenir la violencia empezando desde lo particular hasta lo general. Yo no puedo decir mañana en mi entorno de desarrollo, voy a decir, voy a frenar la violencia. Sí, campeón, sí, campeona, pero ¿cómo estamos por dentro? La prevención de la violencia es entender que el otro es un espejo, es entender que vamos a ahorrarnos tiempo, dinero, vamos a ahorrarnos inconformidades si aprendemos y entendemos que la única forma de prevenir es controlando y manejando lo que logra salir de mí, no lo que viene del otro, lo que sale de mí. ¿Cómo prevengo yo que mi entorno no sea violento? Mitigando el impacto de violencia y agresión que yo puedo generar, porque per se soy violento, soy agresivo por las circunstancias de la vida, por cómo he percibido yo mi desarrollo y mi historia de vida. Y esa importancia radica en la capacidad que tengamos, primero, para interiorizar lo que somos nosotros como personas, lo que podemos aportarle a nuestro entorno y qué es esto no tan funcional que hay dentro de mí para desarrollarme en los diferentes contextos que me afectan positiva o negativamente a mí en esa instancia. Entonces, la única importancia es el bienestar común y el bienestar personal. Bueno, entonces ustedes van a preguntarse, ¿y cuál es el objetivo de esta presentación? Básicamente es que nos involucremos todos en un mismo objetivo, que es el objetivo de prevenir saludable y funcionalmente estos entornos agresivos, estos entornos violentos en los que muy seguramente nos estamos desarrollando o queremos que se conviertan en ello para nuestras vidas. Me había adelantado un poco hablándoles del por qué somos agresivos, del por qué somos violentos. Sin embargo, quiero retomarlo nuevamente y es, ¿qué es lo que puede hacer que mi entorno sea un entorno agresivo, un entorno violento? Y, y lo primero y principal es las condiciones en las que nosotros nos podamos desarrollar. Quiero que ustedes, de la manera más honesta, me puedan indicar, esto no es con el ánimo de señalar, de generar prejuicios. Vamos a irnos al contexto real. ¿En qué estratificación social ocurre la mayor cantidad de casos de violencia? Los leo en los comentarios.
Están un poco tímidos ustedes el día de hoy. Es correcto, Herrán, es correcto, Gilbert. eh, es la mayor cantidad de casos de violencia ocurre en estas estratificaciones. Y como les dije al principio, no es con ánimo de prejuzgar, no es con ánimo de generar algún tipo de algo negativo en función de esas estratificaciones, es simplemente traerlo a colación para poderlo entender y para poderlo comprender, sin el ánimo tampoco de justificar. La razón por la que ocurren la mayor cantidad de casos de violencia registrados, porque también tenemos que recordar que hay casos de violencia en muchos otros estratos que por X o Y motivo no son registrados. Es correcto, Génesis en la población vulnerable, lo que estamos abordando ahora mismo. Y la razón principal es el poco o nulo acceso a las oportunidades. La frustración, recuerden ustedes que lo hablábamos ahorita, y es que la agresión y la violencia parte de un ser individual, parte de yo como ser individual, desde mi ego, desde mi yo, desde el self, como ustedes lo quieran denominar y desde la teoría que se quieran parar. Si yo observo que mi entorno es un entorno rodeado de personas que vivenciaron violencia, que fueron desplazadas de sus territorios, que el barrio en el que yo crecí, hay personas que vieron, vivenciaron cómo asesinaron a sus padres, cómo asesinaron a sus familiares. Si yo estoy viendo esto, si yo crezco viendo esto, lo más normal es que yo entienda que la violencia es el mecanismo para lograr las cosas que yo quiero en la vida. Y eso me pone en un estado de alerta constante. Si tengo que entrar a mi barrio a las 8 de la noche, porque si llego después, al otro día puede que no aparezca, al otro día puede que yo, hombre, amanezca sin mis pertenencias, pues lo más seguro es que yo esté en una zozobra y una angustia constante, que si el otro me dice algo, yo estoy alerta, que si me levantan un poquito la voz, entonces yo tengo que responder, porque así fue como aprendí, es una palabra muy común, aprendí a pararme duro, aprendí a responder y a proteger a los míos, a proteger lo que me pertenece. Entonces a partir de allí yo genero creencias que la protección es estar siempre alerta, estar siempre presto a golpear, a atacar, cuando yo no tengo la suficiente educación, no solo a nivel de conceptos y de teorías, sino que no tengo mi educación emocional al día, si no he entendido que eso que me está pasando es algo que viene dentro de mí, que no es un ataque personal, lo que está pasando afuera en el mundo, pues como yo no lo sé, yo simplemente actúo, yo simplemente lo que hago es responder y estoy todo el tiempo a la defensiva, porque mi entorno me lo proporciona de esa manera, porque no he tenido acceso a las oportunidades, porque no he tenido acceso a la información que me permita decirme, venga, eso que usted está haciendo y la manera en la que estás actuando no es la correcta. Como yo no lo sé, como yo no lo he interiorizado y como no he hecho conciencia de ello, pues naturalizo, normalizo y continúo así hasta 3, 4 generaciones más, porque esto, desde el modelamiento, también lo podemos llegar a heredar. Y si yo y mi comunidad somos así, lo que va a hacer es que va a haber una tensión social en la que un mismo interés y una misma forma de reaccionar o formas similares de reaccionar van a llevar a un fomento progresivo de esa violencia.
Imagínese que usted está en un cuarto con 10 personas. Es un cuarto de 3 por 3. Y usted está encerrado con 10 personas que son iguales a usted. Iguales, iguales, iguales. No físicamente, a nivel de personalidad, a nivel de temperamento y a nivel de vivencias personales. Atravesaron cosas similares. ¿Usted cree que usted estaría seguro en ese cuarto? Respóndame con un sí o un no en los comentarios. Y usted, no, no, no. Claro sí o claro no. Giovanni nos dice que sí. Billy nos dice que no. Billy, ¿por qué no? Contanos. Bueno, mientras Billy nos responde, quiero saludar a todas las personas que nos acaban se acaban de conectar. Bueno, Joseph nos dice que sí. Estamos esperando la respuesta de Billy. Cuéntanos por qué no estarías segura con 10 personas iguales a vos en ese cuarto de 3 por 3. Bueno, y mientras Billy nos deja su respuesta, el ejercicio iba a que lográramos interiorizar si realmente consideramos que la gestión emocional que nosotros manejamos y la forma en la que reaccionamos es la adecuada. Si, si entendemos que es así, quiero decirles que por sí estar encerrados en un cuarto de 3 por 3 con 10 personas, así no sean igualitas a usted, hombre, es algo que a usted le va a generar algún tipo de tensión, porque en algún momento el aire va a faltar y esa escasez de recursos vitales le va a hacer a usted entrar en un estado de alerta, en un estado de vigilia constante en la que usted va a sacar ese instinto de supervivencia. Entonces, si usted es una persona supremamente calmada y usted entiende que esos 10 van a ser lo suficientemente maduros para sentarse y hablar de la manera en la que deben coordinarse, siquiera para respirar, entonces usted ya ha hecho bien la tarea. Pero si usted, frente a la escasez, frente a la amenaza, se siente vulnerable, se siente atacado y siente que tiene que reaccionar de una manera violenta y o agresiva, pues no va a estar tan seguro en ese cuarto, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces esos factores protectores? Ya hablamos de cuáles son esos factores de riesgo, ahora vamos a hablar de esos factores protectores. Entonces, en un principio estábamos hablando de la falta de oportunidades, el poco acceso a ellas y sobre todo una parte importante que es la educación. Cuando yo educo al niño y le enseño
algo que no pasa por acá en el llano, eso acá no existe la ley del más vivo. Si yo al niño no le, no le enseño que el otro es importante, si yo al niño no le enseño que mis derechos empiezan cuando, perdón, mis derechos terminan cuando empiezan los de los demás, si yo enseño a compartir y no a competir, ahí estoy generando una persona que va a ser un actor importante en esa prevención de la violencia, porque va a ser una persona que va a entender la importancia de la otredad, la importancia del otro, el valor que tiene el otro por el simple hecho de ser persona. Cuando yo fomento todo lo contrario, estoy generando personas que van a ser violentas, que van a ser agresivas, que van a ir por sus metas sin importarles la integridad de los demás. Cuando yo educo en esa cultura de paz, estoy haciendo algo impresionante por la humanidad. Y sobre todo, cuando yo no lo hago desde la teoría, sino que lo hago desde el ejemplo, ahí es cuando todo está bien. El problema es directamente cuando yo o nosotros como personas consideramos que lo más importante somos nosotros, que obviamente tenemos que ser importantes, pero no tenemos que ser el centro de absolutamente todo. Compartir en vez de competir, enseñar, ayudar, es algo supremamente necesario aprenderlo en esos primeros años de vida y lograr ser ejemplo de ello. Pasa muchas veces que corregimos a nuestros niños y les decimos, oye, esa no es la manera de contestar. Pero estamos viendo un partido de fútbol y empezamos a señalar al jugador que no hace los goles, al defensa que deja pasar al delantero del otro equipo. Estamos viendo la novela y decimos, no, esta señora, yo no sé qué, ta, 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 y nos enganchamos con un personaje. Y olvidamos que hay seres que nos están observando, que hay seres que nos están viendo. Cuando nos entregamos a estos aparatos, las redes sociales, el internet, el titón, dice mi tía, cuando nos entregamos a esto y observamos que hay violencia, que hay seres que no permiten que sus parejas los dejen y reaccionan de manera violenta, cuando eso es lo que estamos viendo y es de lo que nos estamos alimentando, indirectamente nos estamos permeando de esto. Ahora, no quiere decir que usted después de esto tenga que botar su celular, no, vaya un poco más allá del problema. Usted prende el TV a las 12:30 y usted va a mirar cosas feas, cosas horribles, cosas muy violentas, muy violentas, cosas que todos los días van superándose. Que usted ayer dijo, uy, no creo que después de esto haya algo más violento. Hoy salió algo más violento. Mañana va a salir algo más violento. Y así sucesivamente todos los días. Si usted sigue permeando de eso, usted va a seguir naturalizando y normalizando ciertos aspectos. Pero si usted en vez de esto dice, hoy quiero aprender cómo no llegar hasta allá. Si usted dice,
yo soy consciente que mi manera de reaccionar y manera de hablar y de responder a la provocación o a la naturalidad del otro, porque a veces el otro ni siquiera nos provoca, sino que nosotros entendemos todo como un ataque personal. Cuando yo entiendo que yo no reacciono de la mejor manera, ahí es cuando yo tengo que decir, venga, no siento que esté aportando como un factor protector y preventivo de la violencia. Venga, ayúdeme porque es que siempre que me hablan, exploto. Ayúdenme porque si no sé hablar. Y como no hablo, entonces me guardo y exploto y acabo con todo. Cuando yo entiendo que tengo ese déficit convivencional, pues empiezo a hacer conciencia que hay algo importante que debo educar en mí, que debo promover la cultura de la paz dentro de mí. Pero recuerden, si yo no estoy en paz acá, ni acá, no voy a estar en paz en ningún entorno. Ah, no, es que en este trabajo me sacan la piedra y yo acá no me siento bien. Te vas para otro trabajo y te va a pasar lo mismo. Ah, no, es que con mi pareja es que yo reacciono así. Cambia de pareja y vas a ser así con tu próxima pareja. Claro, el entorno te toca heridas. El entorno te saca lo peor de ti. Pero es algo que está dentro de ti y no viene el entorno y te dice, mira, te voy a dar eso. De ninguna manera. Entonces, a partir de allí es cuando tenemos que ser resilientes, pero la resiliencia entendida como la manera en la que yo me sobrepongo a la adversidad interna para poder sobreponerme a esa adversidad externa que me va a rodear en ese entorno que me afecta y que me compone de cierta manera a mí. Aquí viene algo muy importante. ¿Quién es el núcleo de, de todo eje central, de toda sociedad? El núcleo principal es una palabra que tiene 7 letras. Familia, la familia. Y allí quiero detenerme un poco porque no hay entorno que acá en Latinoamérica y hablándolo con mis compañeros, con los que comparto en otras partes del mundo, principalmente Europa, me comentan, me dicen, no, pero es que allá la familia te hace bullying. Y claro, desde pequeños nos preparamos para entender el mundo y nos educan y educamos para que se adapten al mundo malo, al mundo hostil, porque el mundo es fuerte, porque el mundo es violento. Entonces, si no te preparo para la violencia, entonces te va a pasar de todo. Sí, es una creencia que tenemos bastante arraigada, pero si en vez de eso empezamos a hacer todo lo contrario, si en vez de eso educamos para que nuestros hijos, para que nosotros empecemos no a ser parte del problema y no a igualarnos hacia la situación problemática que tenemos, sino a intentar cambiarla. El momento en el que yo le pego al niño porque se está dejando pegar en el colegio y entonces yo, en vez de enseñarle que hay un conducto regular, en vez de enseñarle que no debo responder a la violencia con más violencia, le pego para que a la próxima no se deje pegar y responda porque tiene que defenderse. Si yo en vez de eso le enseño que desde el amor podemos transformar, que, que si yo le enseño que cuando el otro ataca es porque tiene una herida interna, cuando yo le enseño al otro que el amor
es lo único que es congénito y que lo demás es aprendido, cuando yo le enseño al otro que por más violento que sea, mi capacidad de razonar y entender los problemas va mucho más allá que ese cerebro primitivo que me obliga a mí a responder y atacar con violencia. Si yo le digo a mi hijo que no hay que ser agresivo, pero le respondo a mi esposa, le respondo a mi mamá, le respondo a mi papá de manera agresiva todo el tiempo, estoy practicando una distorsión cognitiva que se llama disonancia cognitiva. Estoy echando un discurso hermoso, pero ¿cómo estoy actuando? Pero cuando yo me veo al espejo y digo, hombre, ¿estoy siendo parte del cambio o estoy siendo parte del problema? Ah, no, pero es que, ¿de qué manera puede afectar que yo responda mal? Per- Perdón, ¿de qué manera puede afectar que yo responda mal a mi pareja? ¿De qué manera puede afectarle al mundo que yo le conteste a mi papá, le conteste a mi mamá de manera violenta, de manera agresiva? Pues si usted no ve el problema, es preocupante, porque usted le responde así a las personas que quiere, a las personas que ama, usted es capaz de responderle así a cualquier persona en el mundo. Si usted es capaz de afectar de manera negativa al entorno más próximo y el entorno más interno que usted puede tener, ¿qué va a pasar en sus diferentes entornos de desarrollo? ¿Qué va a pasar en sus otros contextos? Es muy importante que entonces la familia juegue un papel muy importante y empecemos a desmitificar y a ir un poco en contra de esta tradición de la ley del más fuerte, de la ley del más vivo, de que dejemos de naturalizar y de normalizar cosas que no están bien. Hacerle bullying al niño, hacerle bullying a la esposa, hacerle bullying al esposo, al papá, a la mamá, y peor aún, ser agresivos con ellos, no es prepararlos para un mundo violento, para un mundo oscuro, porque el mundo es fuerte. Estamos debilitando su mundo y estamos afectando la percepción que tienen de ellos mismos simplemente porque nosotros consideramos que es la manera correcta de hacer las cosas, pero que hace parte del problema. Cuando todas las familias y cada familia empieza a entrenar a los suyos para enfrentarse de manera directa, para enfrentarse de manera violenta y agresiva al mundo, pues entonces cada familia está haciendo que germine un potencial violento, un potencial agresivo o agresivos en la sociedad en general. Y si esto no empieza a partir de la familia, desde el ejemplo de los adultos a los niños y de ese seguimiento constante y funcional frente a ese proceso, vamos a estar siempre en lo mismo. Si mi familia no es un entorno seguro, mucho menos el mundo lo va a hacer. Porque si desde casa no me siento protegido, voy a entender que la única forma de lograr las cosas es siendo violento y siendo agresivo. Quiero ahora continuar eh, frente a este último set, eh, la última sección que tiene que ver con esas estrategias de prevención. Y aquí vamos a hablar de varias prevenciones que ya las hemos tocado de manera indirecta en nuestro desarrollo. Y tiene que ver primero con esa prevención primaria que tiene que ver con
de qué manera yo anticipo la violencia, de qué manera yo anticipo que algo puede estar pasando, de qué manera yo me preparo para eso fuerte que viene. Y aquí quiero hablar de esas pequeñas, grandes violencias que son consideradas violencias invisibles. Que alguien calle o invalide emociones, signo de alarma. Que alguien tome decisiones por vos, signo de alarma. Que alguien te levante la voz, signo de alarma. Que alguien constantemente te esté menospreciando y esté invalidando tus ideas, signo de alarma. La violencia nunca llega de golpe. La violencia nunca llega con todo lo grave, con todo lo peor. La violencia es progresiva. Siempre empiezan pequeñas cosas. Que claro, a veces por la vasopresina, por la oxitocina, por la dopamina, por la serotonina, desde que nos generan los vínculos, las ignoramos, las dejamos pasar y es importante que nos eduquemos en esto, que no normalicemos el hecho de que no, es que mi pareja me grita, pero él aporta en la casa. No, es que a él no le gusta que yo hable. No, es que a ella no le gusta que yo salga. No, es que tiene las contraseñas de mis redes sociales. No, es que yo sí puedo usar WhatsApp, puedo hablar con las personas, pero ella tiene el WhatsApp web mío en el computador. Normalizar esto no solamente hace más violento y más agresivo al agresivo, sino que me convierte a mí en cómplice que la sociedad siga viviendo violencia. Porque mi normalización, mi naturalización de esos eventos y esas microviolencias que posteriormente se magnifican, pues esa naturalidad lo que le va a dar a otras personas es, bueno, no, sí, no, desde que le responda a usted en la casa, que la grite, no, no hay problema. No pasa nada si cuando se molesta le aruña o lo pellizca o la pellizca. No, no pasa nada, es que es un pellizco, al menos no le está pegando, al menos no me está levantando la voz, ¿ya? Entonces, entender que hemos normalizado y naturalizado microviolencias es el primer paso para prevenir violencias mucho más graves, violencias mucho más severas, que esas son las que salen en la televisión. En la televisión nadie sale a decir que su pareja le grita, porque esas personas que la están gritando, que le están levantando la voz, que hay intento de levantar la mano, que hay un golpe a la pared muy cerca de donde está la persona, esas personas están calladas y están naturalizando todo esto. No todas, afortunadamente, pero un gran número de personas sí lo está haciendo. Entonces, esa naturalización y esa normalización de esas microviolencias va en contra de este título, de esa prevención primaria. Cuando yo miro que hay una señal de advertencia, que el semáforo se me puso en rojo, es mi responsabilidad parar, porque yo soy el que está entendiendo que eso está mal. El otro está creyendo que eso es normal y que es la manera en la que tiene que desarrollarse, por lo que ya vimos, porque su contexto se lo puso así, porque su familia vivenció todo esto y porque lleva unas heridas internas, ¿cierto? Entonces, la prevención primaria es eso, es identificar que la violencia no siempre grita, que muchas veces es muy silenciosa y parte de esos pequeños componentes que hemos normalizado y que hemos naturalizado como sociedad. La prevención secundaria
es ya el otro paso cuando entendemos que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a, a una sociedad que se percibe víctima o en riesgo, más bien, de algo. Entonces, es allí cuando ya vienen las institucionalidades a intervenir en puntos claves y puntos importantes, como por ejemplo, o el recurso que tiene la Fiscalía General de la Nación de estas órdenes de alejamiento, es cuando la pareja entiende que está siendo muy violenta, muy agresiva y va a terapia de pareja. Es cuando hacemos un poco más consciente el problema. Recordemos que en la primera normalizamos, en esta ya han pasado varios eventos repetitivos de agresión que van apuntando hacia la violencia más severa. Aquí básicamente es ya cuando ha pasado todo, cuando la mujer salió golpeada, cuando el muchacho salió apuñalado, cuando ya hay riesgo de acción suicida por parte de la persona que ha sido sometida a estas violencias de poder, a estas violencias sexuales, a estas violencias físicas y todas las demás que existen. Entonces ya es cuando hay un proceso de rehabilitación hacia la víctima, cuando la institución restablece derechos, cuando la institución acompaña a la persona que ya legalmente ha sido declarada víctima por las consecuencias directas pues de las vivencias ocasionadas de manera fuerte. Entonces, recordemos, la prevención primaria, identifico esas señales, esas red flags, que es algo que está muy de moda en las redes sociales. Entonces, cuando yo identifico eso y hago algo, es allí cuando es la prevención primaria. Cuando existen pequeños y directos actos agresivos, ahí viene la prevención secundaria. Cuando yo levanto la mano y digo, me están golpeando, me están pellizcando, me están aruñando. Y la terciaria ya es cuando pasó un evento que me puso a mí el título de víctima. Quiero contarles que la violencia tiene un ciclo. El primero de ellos es la acumulación de tensión, luego viene el acto violento y finalmente pues ya viene lo que es la reconciliación, desde algunos teóricos también conocida como la luna de miel. Y es algo que vemos normalmente en los entornos de desarrollo. Siempre pasan eventos como esas microviolencias, pequeñas advertencias que nos dicen, bueno, esto va con miras a una posible agresión, esto va con miras a un posible caso de violencia intrafamiliar, esto va con miras hacia eh, unas lesiones personales. Ahí es donde está la acumulación de tensión. Cuando yo vengo creciendo de un entorno violento, cuando yo tengo un padre abusivo, cuando yo tengo una madre abusiva, cuando yo crezco con unos hermanos que me hacen matoneo, cuando yo arrastro todas esas heridas y sigo acumulando eventos tras eventos tras eventos, ahí está la acumulación de tensión que me va a llevar a mí y a cualquiera de nosotros a cometer un acto violento. ¿Por qué? Porque no le di manejo, porque no le di gestión adecuada a esa acumulación de tensiones. Cuando surge el acto violento, viene lo que se considera como el periodo de reconciliación. Este periodo de reconciliación puede ser directamente entre agresor y víctima, que es lo que vemos muchas veces en los casos de pareja, cuando hay el desistimiento al proceso legal y entonces surge algo que se llama el principio de oportunidad, o
principalmente cuando pues se genera el diálogo en torno a ello, o también existe el concepto de reconciliación cuando no es directamente entre víctima y agresor, sino que me reconcilio conmigo tras el acto violento, es decir, cuando normalizo lo que pasó o cuando entiendo que fui víctima de algo y que ahora mi responsabilidad es ser sobreviviente de ese acto violento. Bueno, aquí pues entonces vamos a hablar de algunos casos de éxito y buenas prácticas que han funcionado en el mundo, y muchos de ellos tienen que ver con ejercicios, eh, principalmente al interior de escuelas primarias, que es donde surge todo. Cuando ustedes estén frente a una persona que es agresiva, cuando ustedes estén frente a una persona que es violenta, o si ustedes son los agresivos y los violentos y por eso quisieron venir a esta charla a ver qué es lo que les iba a decir el psicólogo, pues realmente no es un adulto el que está siendo agresivo, no es un adulto el que está siendo violento, es un niño o una niña herida que creció en entornos que le prepararon para responder, para atacar, para estar a la defensiva, para estar en constante vigilia y alerta. Cuando usted se encuentra en ese estado, usted no es el adulto que dice ser, usted es la acumulación de años de sufrimiento o de cargar con esas heridas que le han marcado y que le condicionan a actuar de la manera en la que actúa. Entonces, es por eso que las mejores prácticas que se pueden hacer para prevención de la violencia es con los más pequeños. Y bueno, aquí ya viene el llamado para la acción de todos nosotros. Y tiene que ver justamente, señores, señoritas, señoras, con la importancia de echar una mirada hacia adentro. Echar una mirada hacia adentro quiere decir que usted logre ver qué es lo que usted ha arrastrado, qué es lo que usted está acumulando, qué es lo que usted como persona individual tiene allí para poder actuar de manera agresiva y de manera violenta y empezar a mitigar ese impacto a partir de la gestión adecuada de esas heridas de infancia, de esas heridas de la adolescencia, de esas crisis que ha atravesado. Y a partir de allí entender que el entorno es seguro si usted es refugio para usted. Pero si usted mismo o misma es una cárcel unipersonal, lo más seguro es que su entorno en algún punto va a ser violento, porque usted, si no logra tener paz con usted, no va a tener paz con absolutamente nadie. Entonces es muy importante que esa prevención sea una prevención interna, personal, que hagamos el examen de autoconciencia y que entendamos que nada es un ataque personal y que muy seguramente mi manera de reaccionar frente al otro no es porque el otro me esté provocando, sino porque yo he percibido todo como amenaza por la manera en la que crecí, por mis vivencias personales. Y cuando yo dejo de culpar al otro, cuando yo empiezo a hacerme cargo de estas cositas, estoy siendo un agente preventor de violencia. Si yo no logro tener paz conmigo, no voy a tener paz con nadie más. Quiero que recordemos esto siempre. Y además, que seamos agentes preventores de esos eventos agresivos y o violentos que podamos llegar a tener en nuestras vidas. Y bueno, así es como llegamos entonces al final de nuestro encuentro, de nuestro webinar. Nos
nos extendimos un poco. Bueno, antes que nada, pues agradecerles a todos aquellos que lograron tener la conexión, que estuvieron ahí participativos, activos en el evento. No quiero despedirme sin antes preguntarles cómo les pareció la información que trajimos a colación el día de hoy, si les gustaría saber y ahondar un poquito más en algo, si tienen de pronto preguntas también y bueno, que podamos hacer un cierre muy bonito con los comentarios de todos ustedes. Bueno, mientras ustedes van escribiendo, quiero de todo corazón mandar un saludo muy especial a las personas que estuvieron muy activas comentando y dejándonos sus aportes. Un saludito para María Quintero, para Yusef Quintero, para Liliana Correa, también para Mónica. Nos vemos en San José del Guaviare, Dios mediante. Con Génesis también, este mes, el partido de fútbol, los profesionales de la salud allí en Yopal Casanare. Sandra, desde Granada, la región del Ariari. También un saludito para Martica, para Reyitos, para John Suárez, María Camila, Liz, también muy activa allí en el ejercicio. También saludar, por supuesto, a Maribel Solano, a Gilbert, a Hernán, a Giovanni, por supuesto, a Billy, que nos quedó viendo ahí la respuesta en el ejercicio, Armando, y por supuesto también a la doctora Sonia Zeleita, muchas gracias por acompañarnos. Armando, muchas gracias a vos por la participación. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la participación, por estar allí conectados. Un abrazo muy grande y recuerden que desde Los Olivos hacemos un homenaje al amor y no hay mayor muestra de amor que sanar nuestras heridas internas para prevenir la violencia en nuestros entornos de desarrollo. Hasta luego, que estén muy bien.